Palabra de Dios, bienvenidos todos en el nombre del Señor. Adorar, ¿verdad? Hemos venido, bendito el Señor. Y a escuchar su maravillosa palabra, o sea, a estudiar su palabra. Vamos al Salmo 113. Salmo 113. Dice así la palabra de Dios. Alabad, alabad siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha alabado el nombre de Jehová. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. Él le hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, bendito el Señor. Vamos a orar después de la oración. Le pido a los hermanos del grupo musical David que cantemos. Hoy levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Esas son unas palabras muy... Ahí dice que el Señor es hermoso, es perfecto, es eterno. Amén. Entonces oremos, Padre Celestial, en este momento, Señor Jesús. Invocamos tu nombre, te damos gracias, Señor de la gloria. Gracias, Jesús, nuestro Dios y Salvador. Grande es tu poder, grandes son tus maravillas. Gracias, mi Señor, aleluya, por estar con nosotros en este momento. Como siempre, Señor, cumpliendo tu palabra, aleluya, habitando en tu pueblo, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén, amén. Bendito el Señor. Vamos a cantar ese coro, pero vamos a cantarlo de verdad con todo el corazón. Todo el que se lo sepa y el que no, apréndaselo. Hoy levantamos nuestras manos en señal de gratitud, que eres hermoso, eres eterno, eres perfecto. Hoy levantamos nuestras manos en señal de gratitud, que eres hermoso, eres eterno, eres perfecto. Lo declaramos en todas las naciones de la tierra. Lo declaramos en todo el universo, que no hay otro como tú, no lo hay, ni tan especial. Jesucristo, digno de adoración, que no hay otro como tú, no lo hay, ni tan especial. Jesucristo, eres toda mi canción. Amén. Permanezcan de pie, vamos a orar porque hay una familia que se nos quedó sin presentarla en oración, que es la familia del hermano Josué Narváez. Que saben el caso de su hijo, deben estar muy afligidos, como es natural, ¿no? Un asunto así como cuando alguien está enfermo y se le espera, pero cuando no hay ni enfermedad siquiera, de pronto fallecido. Entonces algo muy duro para padres, madres y hermanos. Vamos a acompañarlos en oración en el nombre del Señor. Padre Celestial, Señor de la gloria, bendito tu nombre santo, Señor. Invocamos tu nombre glorioso. Presentamos ante ti nuestro hermano Josué Narváez, Señor, y su esposa.
sus hijos, Señor, Dios de la gloria. Bendito eres, Dios eterno, todopoderoso. Ayúdales, Señor Jesús. Consuélales y fortaléceles en gran manera, Señor. Habla a su corazón, Padre Celestial, y dales un gran consuelo, Señor, en tu nombre glorioso, Padre Celestial. Amén, amén. Bendito el Señor. Bueno, pueden estar cómodos. Vamos también a recordarles, bueno, este sábado tenemos un culto por la juventud, pero para todos. Amén. Y es un culto evangelístico, ¿no, hermano? Evangelístico, donde los jóvenes van a traer visitas. Así que todos ustedes también estén pendientes. ¿Cuántos dicen amén? Pendientes a traer visitas a ese maravilloso culto. Bendito el Señor Jesús. Bien, vamos entonces a entrar al estudio de esta noche. Hermanos, anunciamos el domingo que hoy es escuela doctrinal. Siempre se hace, digamos, con el grupo de servidores nada más, pero vamos a hacerlo también un jueves para que los demás también oigan. Pero lo que sí quisiera que los hermanos servidores y todo aquel que quiera, ¿no?, que tenga una libreta para anotar, porque si usted no anota, no toma nota, se le va a olvidar algunas cosas importantes que vamos a tratar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Cosas importantes que vamos a tratar en este tema. Vamos a hablar de lo que es la palabra doctrina, que es muy conocida en la Biblia, muy repetida desde el Antiguo Testamento. Está hablando de doctrina. Entonces vamos a mirar la definición de la palabra doctrina. Gloria al Señor. Término que proviene del latín, doctrina. Es el conjunto de enseñanzas, oiga, que se basa en un sistema de creencias. Conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Se trata de los principios existentes sobre una materia determinada. Es decir, un sistema de enseñanzas que se basa en los principios existentes. Eso es una definición de la palabra doctrina. Entonces encontramos mucho en la palabra de Dios esta expresión de doctrina. Por eso digo, tomen nota, porque son una cantidad de cosas muy importantes. Vamos a leer, por ejemplo, en San Juan, el capítulo 7. San Juan, capítulo 7. El Señor Jesús acostumbró mucho esa palabra. Y aquí en esta parte que vamos a leer, es contundente en lo que dice. Bendito el Señor. San Juan 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, una palabra muy contundente. Dice, bueno, yo no estoy hablando cosas mías. Eso quiere decir que todo el que va a enseñar algo tiene que ser conforme a lo que Dios dice. Porque el mismo Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién sabe cuántas personas estarán hablando por su propia cuenta porque no se basan en lo que Dios dice? Y eso es muy delicado hacerlo. Entonces ya tenemos entonces la definición de la palabra doctrina. Dice que es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Nosotros tenemos un sistema de creencias. Amén, gloria al Señor. Y por lo tanto, toda persona que cree en Dios
que son muchos que dicen que creen en Dios. Toda persona que cree en Dios, su creencia debe estar basada en un conjunto de principios. Amén. ¿Por qué? Porque si no, entonces su creencia está como en el aire. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo soy creyente en Dios, pero ese libro, la Biblia, yo no creo en él. ¿Qué tal, no? Donde el único libro que existe en el mundo que dice quién es Dios es la Biblia. Cualquiera que dice que cree en Dios, bueno, será en otro Dios que le inventó. Porque el de la Biblia tiene su revelación completa. Y en la Biblia están sus principios, están sus atributos, sus palabras, sus obras, sus actos, todo está ahí. Entonces, como estamos hablando de la palabra principio y que la doctrina es el conjunto de creencias, amén, en unos principios que son un sistema de enseñanza. Por eso los apóstoles defienden mucho la doctrina. Como dice el apóstol Pablo, él dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque mire, cuando dice sana doctrina, es que hay una doctrina también, otras enseñanzas que no son sanas porque no son de acuerdo a lo que Dios dice, sino que le añaden otra cosa. Hay mucho pensamiento de hombre, conceptos de hombre. Por eso dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ese es 2 Timoteo capítulo 4. Amén. Sino que teniendo comezón de oír, o sea que lo que dice ahí el apóstol, de manera profética, es que la gente tendrá deseo de oír tantas cosas. Entonces se amontonarán maestros. Oiga, se amontonarán, son bastantes. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si usted busca la palabra concupiscencia en la Biblia, lo que quiere decir es deseos desordenados de la carne. Eso es lo que es concupiscencia, deseos desordenados de la carne. Y de la carne son todas las ambiciones humanas, emocionales, físicas, morales, de todo. Entonces, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Y creo que eso que él dijo en ese tiempo, que hacen ya 2000 años, hermano, tiene un cumplimiento en estos tiempos como nunca. Siempre se ha estado cumpliendo, pero hoy más que nunca. Amén, gloria al Señor. Porque mucha gente ha salido. Ahora es una proliferación de gente predicando por todas partes. Cuando digo así, no estamos en contra de las personas. Estamos en contra de toda enseñanza que no sea bíblica. Pero como hay un desorden, no, la gente hace lo que quiera. Y por eso hay tanta confusión, porque el que no conoce el Evangelio dice, bueno, pero ¿a dónde voy? Si para donde quiera que uno mira, ahí está una iglesia, y ese dice que tiene la verdad, el otro que tiene la verdad, y el otro que tiene... Entonces, ¿a dónde voy yo? Pero aunque haya tanta confusión, dentro de toda esa confusión hay una verdad que resalta, que es la verdad de Dios. Amén. Podemos comprobarla por la misma palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde vienen las doctrinas? La doctrina de Dios, pero se dice también en plural, doctrinas, porque son varias enseñanzas. Son muchísimas enseñanzas que Dios da. ¿De dónde vienen? Vienen de sus principios. La palabra principio lo que significa es punto de partida o fundamento de las cosas. Es el principio de algo. En lo moral se habla mucho de los principios. Algunas personas acostumbran a decir, aunque no son cristianos evangélicos,
los acusan de algo, ellos dicen, yo no soy capaz de hacer eso, de lo que a mí me acusan, porque mis principios no me dan para eso. Y los principios tienen que estar basados en convicciones. ¿Pero convicciones en qué? No, yo tengo convicciones, pero ¿en qué tienes convicciones? Entonces tiene que haber una revelación. Tiene que haber una palabra revelada. Lo primero que dice la Biblia es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí comienza a decir cómo Dios fue ordenando todo. Entonces quiere decir que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el Creador, que es el Omnipotente. Amén. Y eso es lo que nosotros creemos. Creemos que Dios es el Todopoderoso, como lo dice la Biblia, y que es el Creador de todo. Y no solamente el Creador, sino el sustentador de todo el universo. Pero además de que allí declara que Él es el Todopoderoso, también dice que ese Dios es único. Ese es un principio. Dios es único. Quiere decir, no hay dioses con Él. No hay nadie, porque si usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis va a encontrar eso. Por ejemplo, en el profeta Isaías, ahí donde dice, porque desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay más Dios sino yo. Amén. Yo Jehová, y no hay fuera de mí quien salve. Amén. Y bueno, sería muy largo decirle todos esos versículos, pero ustedes lean desde el capítulo 40 de Isaías, váyanse como hasta el 44, ahí van a encontrar montones de versículos donde Dios dice que Él es uno. Amén. Y la palabra que define la unicidad, porque antes acostumbrábamos a decir la unidad, pero la palabra unidad no define a Dios. Porque unidad quiere decir que puede tener muchas partes y es una sola cosa. Por ejemplo, un carro, un vehículo. ¿Cuántas partes tendrá un vehículo? Sí, pero un carro. Por eso la palabra que define es la palabra único. Amén, porque único es numéricamente uno. Único, único en su clase. Y la Biblia sí habla del Dios único. Entonces, toda doctrina que enseñe o dé a entender que aparte de ese Dios creador y todopoderoso hay otro ser, ya no es bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es uno. Amén. Nosotros tenemos la doctrina de la manifestación de Dios en carne. Por eso Jesucristo para nosotros nunca es otro Dios, sino que es el mismo Dios. Entonces, ¿cómo es esto? Porque la Biblia dice que Dios envió a su Hijo. Y de ahí han sacado la doctrina que la Biblia no le da pase por ninguna parte. Un hijo en el cielo. Desde la eternidad, Dios, tres divinas personas. Eso no se encuentra en ninguna parte y todas las escrituras están en contra de eso. Amén. Porque cuando menciona al Hijo, aún desde el Antiguo Testamento, cuando lo menciona, no lo menciona en el presente, sino en el futuro. Y cuando dice la palabra hijo, se refiere a un ser que nacería aquí en la tierra. Y hasta dice Dios, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Amén. Entonces, bueno, hablemos de Jesucristo. Ya nace, como ustedes lo saben y como lo dijo
Dios a través del profeta Isaías, Él dice, porque he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero mire que está hablando en futuro. Amén. Dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Que en San Mateo capítulo 1 versículo 21 dice que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ese caso de la manifestación de Dios en carne, muchos se han confundido porque no leen bien la Biblia. Pero ¿cómo definimos a Jesucristo, Hijo de Dios? Porque el Hijo es la humanidad, porque estuvo en el vientre de María y nació como cualquiera, igual un niño que nació y un hombre que nació. Amén. Así que Él en su humanidad es el Hijo de Dios, pero en su divinidad Él es el Todopoderoso. Son las dos naturalezas de Él. Por eso el apóstol Pablo, cuando en Romanos 9:5 dice, de quienes son los profetas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Primera de Juan 2:20. Amén. Porque el Hijo de Dios ha venido. 5:20, sí. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Y qué más dice? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mire que eso es una unidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Él dice que Dios es uno, Dios es uno. Y luego esa manifestación de Dios en carne, vaya, tomen nota, los que tienen que enseñar, y estudien. Amén. Porque eso de que habría un Hijo de Dios, que era el Dios mismo, y el apóstol Pablo entonces dice esas palabras, entre otras palabras, no, él dice, 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La palabra manifestado quiere decir hacerse presente. Se hizo presente humanamente. ¿Para qué se hizo presente humano? Para morir y derramar su sangre y entregar su vida para rescatar al mundo entero. Amén. Pero vamos a otros aspectos, porque todas las doctrinas dependen de esos principios. Amén. Pero esos principios son las características de Dios. O una palabra más conocida, bueno, bíblicamente, ¿no? Hablamos de los atributos de Dios. Pero atributos son características. Porque hay atributos en las personas. ¿Qué son los atributos de una persona? Sus características, sus cualidades. Pero la Biblia habla de los atributos de Dios. Ustedes van a ayudar, ¿no? Yo voy a mencionar algunos atributos. Ustedes van a ayudar. Bueno, comenzando, ahí recuerden que los atributos de Dios, hay unos atributos que Él los comparte. La mayoría de los atributos los comparte con el ser humano. Pero hay otros atributos que son absolutamente de Él, porque no se pueden compartir. Por ejemplo, todopoderoso, ¿con quién puede compartir? Amén. Pero santo, ¿lo comparte o no lo comparte? Amén, gloria al Señor. Oiga, ese es otro atributo, Dios es santo. Así que todo el que va a predicar algo de Dios o a andar con Dios, tiene que tener esa enseñanza de Dios es santo. Y todo el que se acerca a Él debe ser santo.
Y la palabra santo significa apartado para Dios. Así que por eso el que cree según la enseñanza de Dios se aparta del mundo inmediatamente. Porque el mundo está contaminado con toda clase de pecado. Así que un cristiano mezclado con el mundo, eso no es ningún cristiano. Porque el mismo principio está diciendo que es apartado. Amén. Y vamos entonces a mirar, miremos aquí en segunda a los Corintios, vamos a mirar el capítulo 6 de segunda a los Corintios, donde el apóstol Pablo plantea eso de la santidad y cómo lo dice tan maravillosamente, porque nosotros creemos, amén, gloria al Señor, nosotros creemos que, cuando decíamos el apóstol Pablo, pero no era el apóstol Pablo, era el Espíritu Santo en él. ¿Cuántos dicen amén? Porque ninguna profecía vino por voluntad humana, amén, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que aunque fueron más de 40 autores en diferentes siglos y en diferentes milenios, y que nunca se vieron algunos de ellos, sin embargo lo que dicen tiene una unidad perfecta. Por ejemplo, desde Génesis está hablando de la gracia de Dios y termina hablando de la gracia hasta Apocalipsis. Desde Génesis habla del amor de Dios, que todos esos son atributos, ¿no? Amén. El amor de Dios, y el amor de Dios atraviesa toda la Biblia. Habla de la perfección de Dios. Dios es perfecto y en toda la Biblia y todos los hombres que anduvieron con Él creyeron y lo escribieron, y eso no hay otra cosa sino Dios es perfecto. Amén. Entonces escuche esto de la santidad. Aquí en el versículo 14 de 2 Corintios capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Dios es justo. Amén. De allí viene la justicia, de que Dios es justo. Y por el Evangelio Él revela la justicia. El hombre sin Jesucristo nunca conocerá la justicia ni la podrá practicar, porque viene de Dios. Amén. ¿Y qué con la injusticia? ¿Y qué comunión? La luz. Dios es luz, es otro atributo de Dios. La luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial? Belial es el diablo, que es otro asunto que lo declara la Biblia. En toda la Biblia se nombra el diablo, el contrario a Dios. Y de que existe, existe. Y el mundo está lleno de cosas diabólicas y de espíritus malignos gobernados por él. Hasta el apóstol Pablo declara que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Esto lo dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces nos está mostrando que hay un mal, que hay tinieblas espirituales. Seguimos leyendo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Oiga, otra enseñanza. Dios no tiene nada que ver con los ídolos. Es un engaño del hombre, porque es el hombre tratando de buscar a Dios a través de lo que él mismo inventa. Pero el hombre, esto también es principio, nadie podrá acercarse a Dios porque haga alguna cosa buena, o invente un Dios, o invente una religión. No,
Solo se puede acercar el hombre a Dios a través de lo que Dios hizo por él, pero nunca por lo que él hace. Así que nosotros en el Evangelio, bueno, ayunamos, oramos, hacemos buenas obras, todas las cosas que hacemos culto, cantamos, adoramos, pero nada de eso es para salvarnos. Es porque somos salvos. ¿Cómo nos salvamos? Nos salvamos por la gracia de Dios. ¿Cómo lo creímos? Por su gracia. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Otra doctrina, amén. ¿Qué es el templo? Donde Él habita. Y mire que lo dice la Biblia así tan sencillito, y de pronto usted ni yo de pronto lo pensamos como lo dice la Biblia. Oye, soy el templo de Dios. Eso hay que creerlo, porque eso lo dice la Biblia. Y Dios dice que no mora en templos hechos de manos de hombre. Mora es en la vida de las personas. Amén. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire, todo eso son doctrinas. Amén. Habitaré y andaré entre ellos. Amén. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, escuche, por lo cual salid de en medio de ellos, o sea, de todas esas cosas contaminadas. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahí está involucrado el arrepentimiento. Se dejo todo esto que he estado practicando y me entrego a Cristo. Señor, yo te recibiré. Amén. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? El Señor Dios, el Señor Todopoderoso. Entonces el apóstol Pablo se dirige, dice: así que, amados, puesto que tenemos que tales promesas, lo que Dios promete, es una promesa. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Amén. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Desde el día que usted se entregó a Cristo, que si se entregó de verdad, ¿no? Porque mucha gente va a los cultos y canta y todo, pero no tiene su corazón decidido. Sepa, si alguien está aquí así, sepa que si usted no se decide por completo, no le va a funcionar. Esto es de verdad, esto es creyéndolo y decidiendo entregarle la vida al Señor. Aquí dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo eso son doctrinas. Que nos limpiemos, amén. Que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Amén, bendito el Señor. Entonces ahí tenemos esas escrituras y vamos a ir al libro de Deuteronomio, ya que estamos hablando de Dios que es perfecto, que es santo, que es justo, que es luz, que es amor, que es el Dios de gracia, el Dios de misericordia, es el Dios bondadoso, clemente, amén, lento para la ira, grande en misericordia. Todo eso son las características de Dios y de ahí vienen las doctrinas. Amén.
Y uno no puede enseñar nada fuera de eso que está diciendo la Biblia. Entonces usted que le toca enseñar, hermano, que aunque sea un mensaje cortico, no, nada más fueron 6 minutos, no importa, te tiene que hablar es como dice la Biblia. Te tiene que decir, bueno, ¿qué voy a presentar aquí? Ahora como hay tanto culto, ¿no? Y gracias a Dios por eso, y que no se acaben, que sigamos adelante. Vea, cualquier hermano cuidadoso que no sea predicador, se puede convertir en predicador. Una hermana. Bueno, le voy a hablar a estas personas que nos están visitando, le voy a hablar de la santidad. Entonces usted tendrá que comenzar de dónde viene la santidad y qué es la santidad. Amén. Pero como es para evangelizar, tiene entonces que inclinarla hacia el evangelismo, para que la persona conozca a Cristo. Amén. Y claro, para hablar de santidad hay que mostrar la parte contraria, la pecaminosidad, como está la gente. Entonces, ¿ya tienen Deuteronomio? Amén, gloria al Señor. Deuteronomio 32. Para que oigan lo que dice la Biblia acerca de Dios. Deuteronomio 32, 1 al 5. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Oiga, está Dios diciendo eso. Amén. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como rocío mi razonamiento, y como llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Oiga, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Amén. De sus hijos es la mancha, es decir, el pecado. Pero ustedes saben qué es lo que hace Dios con el pecador. ¿Aborrece Dios al pecador? Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice que no quiere que ¿qué? Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, usted se basa allí y usted va a encontrar que en toda la Biblia es igual. No quiere que nadie se pierda. Eso es doctrina. Se basan en la característica de Dios, porque Dios es bueno. Amén. Misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando uno enfoca todas estas cosas, uno va a enseñar cualquier cosa y tiene que tener cuidado. Si, bueno, que esto que voy a enseñar, ¿sí lo está probando la Biblia? Amén. Si mi pensamiento que tengo está basado en la Biblia, en los principios de Dios, y no solamente lo que voy a predicar, sino mi propia vida, su propia vida, esto que estoy viviendo, amén, esto que estoy pensando hacer, lo que estoy practicando, ¿está de acuerdo con los principios de Dios? ¿Está de acuerdo con su enseñanza? Amén. Porque ¿qué le puede aconsejar a una persona que no es cristiano a un cristiano? Le dicen, el que no es cristiano le dice al evangélico, no me tomaste el traguito, si nadie te está viendo por acá. Y un solo traguito no te va a pasar nada. Claro, porque como él no sabe, está totalmente en tiniebla, él no sabe nada. Pero entonces el creyente dice, no, traguito, no señor.
Y eso no me falta para nada a mí. Amén. Oiga, ¿qué daño puede hacer una mentirita pequeña? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hará algún daño? No hace daño, que es una mentirita. Dice la Biblia que la fuente de la mentira es el diablo. Y Jesucristo es la verdad. Dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Es decir, es la fuente de la mentira. Es decir, que el que miente, pero mentir no es solamente decir algo, sino los actos también pueden ser de mentira. Amén. Por ejemplo, usted no le hizo a una persona una mentira, pero negociando con él, usted lo engaña, entonces es una mentira. Amén. O le hace ver que usted es muy amigo, y le dice palabras lindas, pero ya usted lleva el plan. ¿Qué es lo que le va a sacar con eso? Eso es falso, Dios es mentira. Y así diríamos muchas cosas. Vamos a Santiago capítulo 1. Libro de Santiago capítulo 1. Estamos viendo los atributos de Dios, porque los atributos de Dios son los principios, y de los principios dependen las enseñanzas. Y las enseñanzas de Dios son doctrinas. ¿Por qué doctrina quiere decir? Es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Amén, amén. Se trata de los principios existentes sobre una materia determinada. Principios existentes. Hasta en las cosas materiales hay principios. Principios de la ingeniería, principios de la medicina, todo tiene su principio. Y cuando los principios fallan, las cosas quedan mal. ¿Ya tienen Santiago? Bueno, capítulo 13. Escuche que primero aquí el apóstol está presentando al ser humano. Santiago 1, 13 al 21. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Y qué más dice? Ahí hay una palabra terminante. Nadie puede decir, no, Dios me hizo. No. Allí dice claramente, y en toda la Biblia, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él no tienta a nadie. Eso es determinante. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, mire, dos pasos que dan ahí, ¿no? Atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todas son enseñanzas, son doctrinas. Lo está diciendo Dios en su palabra. Así que si usted va a hablar algo de eso, tiene que hablar doctrina. Vamos a hablar en la Biblia. ¿Qué es tentación? Bueno, ahí está en la Biblia. Pero le va a decir cuál es la fuente de la tentación. Y le va a hablar también que no caer en la tentación es una gran victoria. Pero si cae en la tentación, entonces peca. Pero la fuente de la tentación viene siendo la concupiscencia. Pero escuche esto. Versículo 16. Ahora hace una exhortación
Amados hermanos míos, no erréis. Como que algunos estaban pensando que lo que hacía era porque Dios los inducía. Decía, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si usted cree que Dios lo está induciendo a pecar, entonces dése cuenta que toda buena dádiva, le decía a ellos, ¿no? Y a nosotros también. Para que usted tenga claro que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es lo que es. Entonces, según las características de Dios, así es que Él actúa y así es que habla. Dios no hace otra cosa sino lo que Él es. Y por eso son los principios de Dios. Así que si usted quiere estudiar bien la Biblia, entonces váyase estudiando la Biblia por los principios. Y identifique que es un principio. Entonces ese principio usted lo va a buscar en toda la Biblia. Y lo va a llevar hasta Dios, porque Dios es el que es así. A ver, ¿quién me quiere decir un principio que no haya dicho yo ahora? Hermano, yo creo que este es un principio. Díganme alguien, a ver. Misericordioso. Bueno, Dios es misericordioso y eso, hermano, Dios nunca va a cambiar. Él es misericordioso. Y dice la Biblia que aquel que haga juicio tiene que saber que la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Oye, eso es delicado. Uno no puede, todo es juzgando y condenando, porque el día que te toque a ti, entonces va a ser terrible también. Amén. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y en el capítulo 5, bueno, no estoy exactamente si es el 5 o es el 6, pero bueno, es muy conocido. Cuando dice, sé perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces uno dice, bueno, perfecto como Dios hizo, ¿quién lo va a alcanzar? Pero ahí explica, el contexto explica cómo es que la perfección ahí. Dice que hace llover sobre malos y buenos y hace salir su sol sobre justos e injustos. Es decir, en ese aspecto es que podemos llegar a ser como Dios. Amén. En cuanto a la misericordia, porque se le brinda misericordia no solamente al hermano el que más me quiere, sino a cualquiera persona se le da la misericordia. Amén. Gloria a Dios. No sé que están muy atentos. Bendito el Señor. Entonces, cuando se habla de enseñanza, tiene que estar basada en esos principios de Dios. Amén. Si uno se sale de ahí, uno va a enseñar mal. El apóstol Pablo fue uno que habló mucho de la doctrina. Y por ejemplo, eso en Tito el capítulo 2. Y también el apóstol Pedro, todos ellos hablaron. Por ejemplo, hermanos, cuando el día que el apóstol Pedro predicó, el día de Pentecostés, usted se lee ese sermón. ¿Y qué es lo que está haciendo el apóstol Pedro con ese sermón? Haciendo que el pueblo vuelva a los principios de Dios. Dice, Dios desde el principio prometió un Salvador, un Cordero que moriría. Y ese Cordero ya vino, amén, y murió y resucitó y está en los cielos. Porque esto lo dijo el profeta tal, y lo dijo el otro profeta. Usted ve las citas bíblicas, si uno le pone atención a eso, uno va aprendiendo. ¿Qué es lo que tengo yo que creer y qué es lo que tengo que enseñar cuando me toque
Porque no solamente desde un púlpito se predica, sino que usted allí, al lado del compañero de trabajo, usted le puede hablar del evangelio, pero como debe ser el evangelio. O al vecino, le va a dar un mensaje cortico, pero usted le va a decir las cosas como están en la Biblia. Amén. Bendito el Señor. A ver quién me dice otro principio. Bueno, Manócar dice, la omnipresencia es un atributo de Dios, ¿no? Pero ese sí no lo comparte con ninguno, es para él solito. Amén. ¿Quién me dijo esto por acá? Amor. Bueno, pues Dios es amor. Pero escúcheme esto, Dios es amor. Entonces alguien diría, y la gente dice por ahí, ay, porque Dios nos va a castigar y que tiene un infierno. No, si Dios es amor. Lo que pasa es que amor sin justicia, entonces no es amor. Amén. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a ir al infierno? Aquellos que nunca obedecieron, digamos mejor, no recibieron lo que Dios les brindó para salvarlo. Entonces, como no recibieron lo que Dios le hizo por ellos, muriendo en la cruz, entregando su vida, haciendo este maravilloso sacrificio y nunca quisieron, entonces no es Dios que los está condenando. Entonces, esta maldad de la tierra, la maldad de la tierra, que desde Génesis dice, capítulo 6, que la maldad subió hasta la presencia de Dios y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Porque todo pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. ¿Y cómo estará hoy, hermano? ¿Cómo estará esta tierra hoy? Así que si Dios es amor y no castiga a nadie, entonces Dios, ¿cómo será ese amor? Porque el amor sin justicia no funciona. Amén. Y su misma justicia, porque Él es justo. Y la palabra justo quiere decir, porque la justicia es la virtud cardinal o fundamental que nos inclina a darle a cada cual lo que le pertenece. Y la justicia viene de Dios. Entonces Dios le da a cada cual lo que le pertenece. El que creyó se salvó para siempre. El que no creyó, entonces viene el castigo para aquel que no creyó. Pero no es que Dios sea malo, no, Él es amor. Lo que pasa es que la persona es la que escoge el mal. Amén, amén. Entonces, ya para terminar, quiero repetirles esto. Bendito el nombre del Señor. Vamos al versículo de San Juan, capítulo 7. Y anoten y busquen en una concordancia esa palabra y verán cómo van a encontrar maravillosas enseñanzas en eso de la palabra doctrina. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, si no es doctrina, está hablando por su propia cuenta. Y dice también la Biblia en muchas partes del Evangelio, dice, y se admiraban de su doctrina. Amén. Y también le dijo el Señor a los apóstoles, guardaos de la levadura de los fariseos. Y la levadura, dice que los apóstoles no entendieron, pensaban que era porque estaban comiendo pan. Pero él no le hablaba de la levadura del pan, sino de la levadura, la falsa doctrina de los fariseos. Amén. Y dice, se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas y fariseos. Así que, por ejemplo, si usted no aplica la doctrina a su propia vida, usted va a tener un problema espiritual. Yo les contaba una vez que en cierta iglesia que yo pastoreé, vi a una hermana, y eso no ha sido ella sola, sino que me acuerdo siempre, pero hay muchos casos he atendido yo,
donde la hermana estaba muy afligida, lloraba en los cultos y muy triste, entonces yo la llamé que qué le había pasado. Ella dice, no hermano, yo estoy perdida, yo he pecado gravemente. Oiga, entonces siéntese para ver, para que me diga qué fue lo que usted hizo, que usted cree que está perdida. No, el caso es que tenía una niña, tenía como unos 9 años, era madre soltera, estaba criando a su hija, la niña le salió bastante rebelde, ella se entró en una ira y dijo unas palabras a la niña, pero como ella estaba enseñada que la santidad, y a veces la santidad se enseña mal. Pero cuando se dice que hay que ser perfecto, hay que ser santo y cuidado, usted peca, entonces claro que está bien lo que se dice, pero si no se le dice cómo puede ser santo, entonces la persona no tiene con qué. Pero esa doctrina de la santidad está complementada con otras doctrinas. Amén. Amén. Está complementada. ¿Cómo está complementada? Porque dice la Biblia que todo aquel que es nacido de Dios no peca. Y el enemigo no le toca. Pero que dice el mismo apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, él dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso quiere decir que lo que está diciendo que el que es nacido de Dios no peca, lo que está diciendo es que no tiene su vida como un principio, el pecado. No lo practica, sino que por la imperfección, por la debilidad, cualquier cosita es un pecado cuando comete un pensamiento, un enojo. Pero la persona que camina con Dios reconoce inmediatamente y dice, Señor, perdóname esto que sentí, esto que... ¿Te das cuenta? Pero practica el pecado. Es aquel que está metido en todo el pecado. Esa es la diferencia. Amén, bendito el Señor. Entonces, yo le dije a la hermana, bueno hermana, entonces comencé a explicarle la Biblia. Hermana, si fuera así, entonces ninguno se salvara. Que todos tenemos nuestras falencias en la vida. Entonces léele ahí lo que dice el apóstol Juan. Mire que dice que si uno confiesa y se aparta, porque también hay el proverbio que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero me dicen que la cita, para que todos la tengan, el que tenga esa cita, búsquela. El que encubre sus pecados no prosperará. Ese es otro principio también. Dios le agrada que el que peca debe confesarlo, decirlo. Primero a Dios, ¿no? Y hay que confesar el pecado contra quien se ha cometido. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y San Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos el mentiroso, su palabra no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Escuche esto, el pecado se confiesa contra quien se comete. Usted le comete una falta, un agravio a un hermano, usted debe pedirle perdón a su hermano. Y la Biblia le dice al ofendido que debe perdonar, porque si uno no perdona, eso es gravísimo según la Biblia, porque dice claramente, tampoco Dios te perdonará a ti. Así, yo no quiero eso. Oiga, de ahí en adelante que me quedo sin perdón. Mientras no perdone, no me perdona Dios a mí. Y eso lo dice la Biblia. Entonces, bueno, la hermana, cuando ya la aconsejé y le leí lo que dice el apóstol y en otras partes que le leí, le dije, bueno, recuerde que somos débiles. El Señor dice que se acuerda de que somos polvo.
que reconoce nuestras debilidades. Amén, que somos carne. Y por eso dice, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Así que para el Señor no es extraño que alguien tenga una tentación. Y las tentaciones son para los cristianos. ¿Por qué? Porque el que no es cristiano no tiene tentación, sino que hace todo lo que le provoca hacer, lo hace tranquilamente. Pero el cristiano que dice, yo no puedo hacer esto porque no me queda bien hacerlo, y entonces tiene una tentación. Pero también dice el apóstol Pablo que no nos ha sobrevenido, ese es capítulo 10 de 1 Corintios, busca ahí el versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Ese es otro atributo de Dios, Él es fiel, amén. Y por toda la Biblia usted encontrará que Dios es fiel. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación da la salida para que podáis soportar. Entonces el estudio esta noche ha sido para todos, pero mayormente para los hermanos servidores que ya están predicando, que están sirviendo. Comienza a enfocar así la Biblia, por principio, por enseñanzas. Nunca se base en un concepto personal. Nunca se base en un concepto de otra persona. Ni en experiencias suyas, ni en experiencias de otro, sino es en la palabra que está escrita. Amén, amén. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Padre celestial, te damos gracias, Señor Jesús. Bendito tu santo y glorioso nombre. Te alabo, te glorifico y te adoro. Te doy gracias, Jesús. Oh Dios mío, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada hermano, cada hermana que ha estado aquí escuchando tu palabra. Sé que tú estás dando el crecimiento a cada uno de tus hijos, Señor. Espiritualmente, Dios de la gloria. En el nombre santo de Jesús. Amén. ¿Tienen